El padre Federico Ruiz, que hace una nueva distribución. Él me dio clase de San Juan de la Cruz y de mística. Yo os conté que él fue, además, una persona, yo creo que ya murió él, pero un sabio. Me examinó en el examen de síntesis, el examen del doctorado, me examinó él, en el tribunal estaba él, y un sabio, y además en todo el tema de mística y de fenómenos místicos y de todo, tenía un conocimiento, y de San Juan de la Cruz, pues algo espectacular. Y él hizo Caminos del Espíritu, y yo hice La Senda del Espíritu, ¿no? Era un libro que yo escribí, y de ahí he sacado, que ha salido ya, el cuarto tomo de El aire del Espíritu, y ahora falta el que presenta la obra, pero el punto de arranque era por Federico Ruiz, porque decía que hacía falta. Hay en muchos seminarios, y eso se da por la historia de la espiritualidad, pero también la historia de la espiritualidad tiene que ver con la historia de la Iglesia. Entonces se mezclan muchas cosas, y yo creo que lo más importante en la espiritualidad es conocer los grandes temas de la vida espiritual y tener un conocimiento, porque si a ti te llega la noche oscura del alma, o tú tienes que hacer un discernimiento, qué pasos tengo que dar y ver si yo lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces todo esto es una sabiduría que te viene de la experiencia de los místicos y de los santos, donde yo he ido recogiendo los grandes temas, y entonces él pues da una nueva distribución, ¿no?, del itinerario espiritual, incorporando de San Juan de la Cruz La noche oscura del alma. O sea, nos ofrece una nueva distribución con más fases. La ampliación que introduce San Juan de la Cruz al esquema de las tres vías sigue siendo estrecho y no consigue captar la experiencia real del crecimiento espiritual cristiano. Por esto debe ser retocado en dos puntos, al comienzo y al final. Al comienzo, los sacramentos y la experiencia de iniciación cristiana no encuentran un sitio en este esquema, quizá porque el comienzo de la vida cristiana se le ha dado por descontado. Entonces, al comienzo hay que poner la iniciación cristiana, porque ahí es donde empieza el camino. Entonces, en esto a lo mejor pues no se ha puesto ese proceso de iniciación cristiana. Y al final, tampoco se ha dado sitio a la experiencia cristiana de la ancianidad, de la muerte y la resurrección, porque implica destrucción del ritmo del crecimiento. Es preferible hablar de fases o momentos fuertes de desarrollo, fases que no se realizan por separado, sino que se mezclan entre sí. O sea, tú de pronto puedes estar en la quinta fase, pero tú dices, yo ya he llegado aquí. Ahora de pronto te ves que estás en la primera fase. Te ocurre cualquier cosa, entonces, no, hombre, yo ya soy humilde, y ya dejaste de serlo, ¿no? Yo ya me tengo que convertir más porque yo ya soy santo, yo ya no, pues ya dejaste de serlo, y ya estás en la ceguera, no ves nada. Entonces él pone punto de partida, primero la conversión. Primero hace falta la conversión, y a partir de ahí la primera fase, la iniciación cristiana y espiritual, que es con la iniciación cristiana con los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, ¿no?, los tres sacramentos, Entonces esa iniciación cristiana y espiritual. Después una segunda fase, personalización de la vida teologal y consolidación. Es muy importante que lo que tú te han dado o tú conoces, tú lo personalices.
A ti te han hablado de que Cristo ha resucitado y que tú resucitarás con Él. Bueno, pero tú eso ¿cómo lo vives en tu vida? ¿Tú cómo lo personalizas? Y la fe no es la fe de mis padres, es mi fe. ¿Cómo personalizo yo en mi vida la fe que me transmitieron mis padres? ¿No? Es muy importante ese paso, porque hay mucha gente que vienen, a lo mejor pueden estar en misa y vienen y son fieles cumplidores, pero no han personalizado la fe, ni se han cuestionado nada. Y la fe hace falta hacerla tuya, en tu vida, integrarla en tu vida, en toda tu vida. La personalización es un paso muy importante. Y en la juventud lo mismo, no es porque lo que me dicen o por lo que eso, es que tienes que personalizar la fe. Hacerla tuya, como experiencia vital, para el crecimiento. Después la tercera fase, interiorización e iluminación. La cuarta es la crisis de identidad y de purificación. Ahí es donde entra la noche oscura del alma. Es cuando, por ejemplo, tú dices, con todos los cursos de oración y todos los cursos, todo lo que he enseñado de oración, lo que he vivido, lo que es, ya de pronto un día te pones a orar y no sabes cómo orar. Y también viene la crisis de identidad como cristiano. Tiene que pasar por ahí, porque es el momento en que, bueno, y tiene sentido ser cristiano, y tiene sentido trabajar tanto por esto, y tiene sentido todo eso, y entra en una crisis cuando te ocurre algo y dice, parece que Dios no está aquí, parece que Dios me ha abandonado, parece que esto, pero precisamente ahí se está purificando la fe, la esperanza y la caridad, que no dependen de los sentimientos. Los sentimientos están en la cáscara de la persona, es mucho más profundo. Entonces hay que pasar por la crisis. Hay que pasar por la crisis matrimonial, hay que pasar por la crisis sacerdotal, hay que pasar por la crisis como cristiano. Pero que sepamos, aunque camine por cañadas oscuros, nada temo porque tú vas conmigo. Después de la cañada oscura viene la luz. Y después de la crisis viene, lo malo es tirar la toalla. Que eso es lo que ocurre en montones de personas que no saben que es propio de un noviazgo pasar una crisis y que es propio del matrimonio tener crisis para madurar y crecer. Para madurar y crecer. Madurez, y la quinta fase, madurez o santidad provisional. Es la madurez de una vida en Cristo, pero santidad provisional porque no es santidad plena. La santidad plena viene después con la muerte y resurrección y la glorificación, participar de la gloria de Dios. Primera fase, la vida espiritual del cristiano comienza con el bautismo. El bautismo es la raíz, síntesis de todo el proceso espiritual. Sin el bautismo no se llega a comprender ninguna otra fase. La experiencia espiritual se realiza en el tiempo del bautismo, o había sido ya anticipada en una preparación consciente e intensa, o se realiza la sucesiva toma de conciencia del sacramento. Hemos dicho que la espiritualidad del bautismo, que ya hemos hablado como dinámica de crecimiento, era muerte, vida, morir con Cristo, entrar en el agua para revestirte de Cristo, la túnica blanca que se ponía cuando se entraba en la piscina bautismal, ¿no? Revestirse de Cristo. Morir a uno mismo para resucitar con Cristo. Esta fase fundamental de la vida cristiana no había sido tenida en cuenta por dos motivos: la costumbre de iniciar la vida cristiana por el momento de fervor, marcando de este modo la diferencia entre vida cristiana y vida espiritual,
y por el hecho de que el bautismo se recibe en la infancia y se ha colocado a la vida espiritual en el momento de la segunda conversión. La segunda conversión o la vida espiritual es cuando yo he dicho que es cuando ya el Espíritu te lleva. Ya no te preguntas si a mí se me apetece esto, se me apetece hacer esto que Dios me pide, sino que tú lo haces ni lo piensas, sino te lanzas. Es la segunda conversión, ¿no? Y es como el despertar espiritual. ¿Quién lleva tu vida? ¿La llevas tú o la lleva el Espíritu Santo? Es el despertar espiritual. Es el Espíritu el que lleva tu vida. Ahora tú puedes haber muchas cosas donde tú todavía estás amarrado a ti mismo y quieres, incluso en las cosas de la vida cristiana, no, esto lo llevo yo, esto es como yo quiero y que va. Eso es un fracaso, porque el Espíritu es el que tiene que llevarte y lanzarte. Pero la espiritualidad cuenta con recursos eficaces. Los que han recibido los sacramentos en la infancia pueden realizar un catecumenado de adultos, y los que han recibido la fe a través de un proceso hereditario, familiar o cultural, un día darán el paso a la conversión de una fe personal. Es lo que he estado diciendo antes, ¿no? La segunda fase, la personalización, es la fase a veces más peligrosa porque se crea un estado de ánimo relativamente sereno, expuesto al cansancio y a la mediocridad por falta de dinamismo y de tareas concretas. Aquí se personalizan los contenidos de la iniciación, se echan raíces sólidas para arrastrar las crisis de transformación. He dicho que hay que descubrir que el camino espiritual y el camino cristiano es un camino con la dinámica, con un dinamismo. Algunas veces es necesario que tú metas la pata bien para que despiertes y te des cuenta que así no puede continuar tu vida. Y esto que te ha ocurrido te ha dado mucho dolor y después ha habido un arrepentimiento, pero esto en mi vida no se puede repetir, y entonces hay un cambio total y hay una transformación. Es donde se forja el futuro relevante o mediocre de la mayor parte de los cristianos. Aquí es la personalización, porque yo puedo personalizar la fe o no, o vivo de la costumbre. Yo voy a la iglesia por costumbre. Si mis padres no hubieran sido cristianos, a lo mejor yo no iría a la iglesia. No hubiera estado en un colegio religioso, no me hubiera formado en esto y no hubiera ido a misa, no hubiera conocido al cura por el que me entró a mí la vocación. Por tanto, mi vida hubiera sido totalmente distinta. Hace falta personalizar la fe. Por eso, ¿qué ocurre? Muchas veces los padres dicen, bueno, yo no entiendo a mi hijo cómo es que le hemos enseñado, lo hemos educado, le hemos transmitido la fe, hemos ido con ellos a la misa, le hemos dicho que hay que confesarse, que hay que orar, lo he acompañado y de pronto han abandonado. ¿Por qué han abandonado? Porque no han personalizado la fe, ni le hemos enseñado a decir, hijo, esto no es porque yo te lo diga, sino que tú lo tienes que llevar a tu vida. Y si tú no lo integras en tu vida, tú no vas a poder avanzar en la vida de fe. Vas a vivir sin fe, aunque tú conozcas cosas de la fe. ¿Se entiende lo que explico? Es ahí donde se forja una vida comprometida o una vida superficial de cumplimiento y ya está. El cristiano establece prioridades, hace renuncias dolorosas. Esta fase va acompañada de la elección de una vocación o estado de vida. La actividad espiritual más propia de esta fase es el desarrollo explícito de la vida teologal, que son las tres virtudes, el desarrollo de las tres virtudes, fe, esperanza y la caridad, que en cuanto que estás trabajando una, pone en movimiento a las otras. Si tú trabajas la caridad, te va a aumentar la fe y te va a aumentar la esperanza. Si tú trabajas la esperanza, te va a aumentar la caridad y la fe. Están íntimamente relacionadas. Tercera fase, la interiorización e iluminación.
Aquí se entra en la dimensión de lo gratuito y lo contemplativo, donde se interiorizan los valores positivos y la vida teologal. Se pone a prueba las virtudes y hay una fortaleza pasiva en las situaciones fuertes. A los que están en esta fase se les ve una madurez espiritual. Cuando no hay madurez espiritual, hay cualquier acontecimiento y la persona salta como una fiera, se enfrenta con lo otro, con esto, lo otro. ¿Por qué? Porque no ha habido esa interiorización. Porque si no, tú serías incapaz de tratar a tu hermano de esa manera. Porque te falta la caridad, te falta la misericordia. No has llegado a una madurez espiritual. Cuarta fase, crisis de identidad y purificación, la experiencia de la noche oscura, desolaciones y pruebas, momentos fuertes y arriesgados de transformación con un impulso a una madurez superior de orden psíquico y espiritual. Esta fase quizás sea la más dinámica y eficaz. Es la ruptura y el salto de sí a Dios como centro. Quita adherencia y deja al desnudo la vida y la vitalidad de la fe, esperanza y caridad. O sea, pones a Cristo en el centro de tu vida y le das un sí radical con todas las consecuencias. Pero para eso tienes que pasar la noche oscura del alma, donde Dios pone a prueba cuando te ocurre cualquier cosa. O una persona, bien, es que yo me siento muy mal, parece que Dios me ha abandonado, ya no siento como antes, parece que estoy en la oscuridad, que esto y lo otro, y todo lo pone muy negro, ¿no? Y entonces yo siempre pienso, Dios, si está en el mejor momento, está en el mejor momento, porque es el momento, la fase quizá que sea la más dinámica y eficaz, porque ahí te está probando Dios, poniendo la fortaleza de tu fe, de la esperanza y de la caridad. Ahí es donde se crece y se avanza. Pero tú te crees que todo está negro. Es lo del cuentecito ese del que iba por la playa, ¿no? Y las huellas en la playa, pero no sabes que yo te estoy llevando en mis brazos. Es que en esos momentos Dios está contigo de otra forma, la ausencia de Dios, de otra forma, pero Dios muchas veces en la ausencia de Dios está más presente que cuando tú lo sientes presente. Pero para que esto hay que conocerlo, esto es propio de la vida espiritual. Yo lo viví la primera vez en el seminario cuando me quedé solo. Yo había dejado todo y en el segundo año entramos 4 y en el segundo año me quedé solo. En el primer año se fue uno, después se fueron los 2 y me quedé solo. Y yo diciendo, habré hecho bien que he dejado mi trabajo, he dejado esto, he dejado lo otro. Y estuve 3 meses diciendo, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Yo iba a la Eucaristía, yo rezaba al lado con los seminaristas y todo, y esto. Y me decía el rector, me decía, si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Y entonces, pues, fueron 3 meses de sequedad, de aridez muy fuerte, que yo lo único que iba todo el tiempo diciendo, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase, hasta que vino la luz y pasó la noche oscura. La quinta fase, madurez o santidad provisional. Aquí se demuestra mejor la obra de la gracia en la naturaleza, alcanzando una armonía entre la vida espiritual, vida personal y vida social. Es una fase de relativa plenitud, de santidad terrestre. Dios ha puesto la santidad en el amor de comunión con Él y con los hombres. Es ahí donde se encuentra el santo en plenitud. Se trata de una santidad en camino. La sexta fase, muerte y resurrección. En ella se integra la fragilidad de la condición humana, enfermedad, ancianidad y muerte. Y la resurrección,
como verdadero término del proceso de santidad cristiana de muerte y resurrección iniciada en el bautismo. Se pone de relieve la gratuidad de la vida eterna, de la gloria como plenitud sobrenatural. Claro, esto es lo que mueve, por eso merece la pena trabajarse, vivir en este dinamismo de crecimiento espiritual, porque se os dará el 100 por 1 y después la vida eterna. Y la promesa, las promesas de Jesús, pues es cuestión de fe. Yo creo que si me alimento de Él, pues tendrás la vida eterna y la resurrección y la vida eterna, ¿no? Y te resucitaré en el último día, ¿no? Entonces la plenitud y participación de la gloria.